viene la maldad, el origen de la maldad. Y el tema se titula precisamente el origen de la maldad. Vamos a entender en este estudio de dónde viene la maldad. ¿Será de que nos enseñan a ser malos? ¿Nos enseñarán a hacer lo malo? ¿Nacerá un bebé recién nacido, ya llevará dentro esta maldad o la aprende? ¿Será de que el diablo influye? Escuche bien, el diablo será el que nos hace pecar. O sea, nosotros pecamos a través del diablo. Todo esto lo vamos a ver, estas preguntas las vamos a contestar por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a poner mucha atención y abran su Biblia, por favor, ahí en Génesis 6:5. Vamos a ver desde cuándo Dios encontró maldad en los seres humanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Génesis 6:5, perdón. Y dice, y vio Jehová que la maldad era, ¿la maldad de quiénes? De los hombres. No se está refiriendo ni a seres espirituales, ni al diablo, ni a demonios, ni nada de eso. Está hablando acerca de la maldad de los hombres, de la humanidad, en el sentido de humanidad, ¿sí? Hombres y mujeres, niños y todo esto. Llegó un momento que la maldad de los hombres fue tanta, ¿sí?, que subió tanto así, tanto fue la maldad del hombre que subió a la presencia de Dios, imagínense. Y dice que todo designio de los pensamientos de los hombres, de ellos, era ¿de qué? De continuo, solamente el mal. O sea, quiere decir que entre una maldad y hacían una maldad, no pasaban 2, 3 días, 4 días y hacían otra maldad. No, de una maldad se pasaban a otra maldad, y de esa maldad a otra maldad, de esa maldad a otra maldad. O sea, que ya no encontrabas nada bueno. Dios ya no encontraba nada bueno en los hombres. Toda la bondad se había disipado. Todo bien había sido cambiado por el mal. Mi pregunta es, ¿habrá sido el diablo? Bueno, en cierta manera, ¿verdad? Él influye, pero nosotros somos responsables. El hombre tiene un libre albedrío y es responsable de escoger lo malo y escoger lo bueno. Aquí en estos últimos días, en esta parte, fue cuando el Señor envió su juicio, como en los días de Noé, ¿verdad? Era la maldad tan abrumadora, era una maldad que yo creo que no está muy lejos, la maldad que había antes a la maldad que vivimos hoy, no está nada lejos. Y por eso es importante saber hasta dónde llegó la maldad del hombre, para que, imagínese, subiera ya a la presencia de Dios y Dios dijera, ya hasta aquí se acabó. Envió un juicio por tanta maldad a la humanidad. Dice, vamos a ver como punto número 1, ¿de dónde viene la maldad? Vamos a ver como punto número 1, ¿de dónde viene la maldad?
La Biblia nos describe en Ezequiel 28:15, Ezequiel 28:15, ¿quién fue ahora sí que el iniciador de la maldad? Porque cuando hizo Dios los cielos, la tierra, el mundo espiritual, Dios creó a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a todos estos seres espirituales que tenían diferentes cargos en el cielo. Ahí Dios creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Y ahí hubo un querubín que fue creado, que se llamó Lucifer. Era un querubín que guardaba el trono de Dios y tuvo un lugar principal dentro de su creación angelical. Era un querubín precioso, hermoso, y tanto así que este querubín se creyó tanto su hermosura, se creyó tanto estar tan cerca del trono de Dios, porque Dios le dio un lugar cerca del trono para que lo guardara. Pero empezó su corazón a llenarse de orgullo, porque empezó a envidiar, ahí estuvo el problema, a entrar la maldad en él, en este ser. De tal manera que quiso igualarse a Dios. ¿Sí? Pero Dios sabía y pudo ver el corazón de este ángel y tuvo que ser desterrado. Y aquí en el libro de Ezequiel habla acerca de este ángel, este ser angelical caído, porque fue hecho perfecto y dejó de ser perfecto del momento que entró en su vida la maldad. Este es como describe Ezequiel: perfecto eras en todos tus caminos, escuche bien, desde el día que fuiste creado, porque todo lo que hizo Dios fue perfecto, hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, esa maldad que nació ahí, de ahí pasó a arrastrar a toda la humanidad, porque Satanás, ya después convertido en el adversario, fue ahora sí que sacado del cielo. Y mismo Jesucristo dijo: yo vi cayendo del cielo a Satanás, y cayó como así un rayo, ¿no? Cayó. Entonces a Satanás ahora actualmente se conoce, lo describe la Biblia, como el Dios de este mundo, como el adversario, como el mentiroso, como el tentador. Escuche bien, el tentador de los hombres. Así que vamos a ver, vamos a seguir adelante, cómo es que esto se pasó a todo, a arrastrar a toda la humanidad y también aparte de la tierra. En Génesis 3:15 dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese, aquí cuando Adán y Eva pecaron, porque vino el tentador y les dijo a Eva que comiera del árbol prohibido, que si comía iba a ser igual a Dios. Imagínense nada más. O sea, le mintió, en parte sí,
porque Dios le había dicho, si comes del árbol, a ver, Dios puso dos árboles, uno del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y puso otro que era el de la vida, el árbol de la vida. Del que probó el fruto fue del árbol de la ciencia del bien y el mal. Del momento que comió Eva y le dio de comer al esposo, pecaron y vino el conocimiento, se vieran desnudos, ¿sí? Entró la maldad, ahí entró la maldad, ahí en el pecado, en este pecado. Y después de que entró la maldad, se avergonzaron, se escondieron delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces Dios les llamó, a ver, por favor, porque Él les hablaba en el jardín del Edén, Dios les hablaba, y al que siempre le pedía cuentas y le hacía rendir cuentas era el varón. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás, verdad? Y Adán pues no contestó. Dios ya sabía lo que había hecho. Y Dios lo buscó y le dijo que por qué, me imagino, él estaba escondido, para esto él ya estaba tapado, cubierto, ¿verdad? Su desnudez con hojas de higuera. Y entonces Dios le pidió cuentas. ¿Qué has hecho, Adán? No, pues, ¿qué le dijo Adán? Pues justificándose, ¿verdad? Ahí viene la justificación, desde ahí. Y siempre, como ahora hasta el día de hoy, la gente en vez de reconocer, se justifica. En vez de reconocer y admitir, sí, ¿sabes qué? Yo cometí el error, sí, ¿sabes qué? Yo tuve la culpa, se justifica. No, fue aquel, es que fue aquella, es que fue, ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, ¿verdad? Pero nunca somos fáciles de reconocer, ¿verdad? Mas los que ya hemos tenido, los que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye para reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios. Pero vemos, hermanos, que en esta escena, fíjese lo que dice aquí, ahí hubo un juicio. Dios, ya ve que Dios maldijo a la serpiente. Dijo, pues porque hiciste eso. Primero se justificaron, dijo Adán, bueno, es que la mujer que me diste, ¿verdad? Ella me dio de comer y por eso pequé. Luego fue con la mujer y la mujer también, igual, se justificó, dice, es que la serpiente me engañó, pero nunca reconocieron. Entonces lo que Dios hizo fue venir con la serpiente y maldecir a la serpiente, pues desde ahora en adelante te vas a arrastrar y polvo comerás todos los días de tu vida. Y después de que maldijo a la serpiente física, escuche bien, porque dentro de esa serpiente, ¿quién estaba? La serpiente antigua, por eso se le llama la serpiente antigua, ¿va? Estaba el tentador, el engañador. Cuando maldijo a la serpiente física, en ese momento cayó el juicio y hasta la fecha ese reptil se arrastra sobre la tierra. Pero también hubo una maldición, hubo una declaración de Dios donde le dijo a la serpiente espiritual, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, fíjese, y entre tu simiente, o sea, la descendencia de Satanás, escuche bien aquí, entre tu simiente, o sea, aquí hay una simiente de Satanás, que son los hijos del diablo. Todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, hijos de Satanás.
Y dice, y entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya. Esta, o sea, esta descendencia de la mujer, escuche bien, la descendencia de la mujer, te herirá. ¿Por qué te herirá? Te herirá en la cabeza. ¿Por qué dijo esto Dios? Porque a través de la mujer venía la descendencia, el cual venía el Mesías, el Cristo Salvador. Desde el momento que la humanidad pasó a una maldición y a una condenación eterna, en ese momento Dios dio la salida. Anunció a Cristo el Mesías. Y esta te herirá en la cabeza, o sea, esta descendencia, porque si usted más adelante ve la genealogía de Jesucristo, viene por la línea de Eva, de Adán y Eva, ¿verdad? De la mujer, porque de ahí nació Caín y Abel, y de ahí vino toda la descendencia. Y dice, y tú, o sea, tú serpiente, tú Satanás, nada más de esta descendencia, de este Cristo que va a venir, lo único que podrás hacerle es de que le vas a herir en el calcañar. Significa debajo del talón. Este es el calcañar. O sea, nada más el Cristo iba a padecer sufrimiento, sí. Pero la serpiente antigua, el diablo, desde la cabeza iba a ser herido. Sí. Aplastado. Usted podrán quitarle un pie y sigue vivo, ¿verdad? Pero que no le quiten la cabeza, porque ahí acaba su vida. Quiere decir que ya Dios, desde el momento que entró la maldad, escuche bien, en la tierra, desde ese momento Dios dio una salvación para esa maldad. Por eso es de que al final de todos los tiempos está el lago de fuego, donde ahí va a terminar sus días para siempre y eternamente. Ahí, en el lago de fuego, porque el lago de fuego fue preparado para Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos, los hijos del diablo también. Romanos 5:12, mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, se refiere a Adán, por el pecado la muerte. Ya vimos la muerte, ¿verdad? El domingo pasado. Así también la muerte pasó a todos los hombres. El destino de nosotros, hermanos, era vivir eternamente. Pero a partir del pecado, nuestros días fueron limitados. Por eso es que morimos. Porque sangre y carne no puede heredar el reino de Dios, porque esta cuerpo, huesos y esto que cascarón es corrupto. No puede entrar en el reino. Por eso es que tiene que morir. Pero lo que Dios salva es el alma de la gente. Ya vimos que somos alma, cuerpo y espíritu. Lo vimos el tema pasado. Y lo que se va con Dios es el alma. Porque el espíritu regresa a Dios. Y el alma es la que se juega el destino eterno. El alma es la que, si tu alma no es redimida por la sangre del Cordero, esa alma finalmente cuando mueres sale de ti y se juega el destino eterno. Se va al cielo,
si recibió a Cristo, se va al infierno, se va a una condenación eterna si rechazaste a Cristo. Y dice que así pasó la muerte a los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Habrá alguno bueno en esta época? ¿Por sus propias fuerzas puede ser uno bueno? Nadie, hermanos. Nadie es bueno en esta tierra. Solamente Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Punto número 2. Si ya traemos esta maldad, escuche bien, entonces ¿cómo nace el pecado? Dice en nosotros. Si ya traemos esta maldad, ¿cómo nace el pecado? Vamos a ver de qué manera, hermanos. Aunque usted haya recibido a Cristo, todavía no quiere decir que ya es un ángel, hermanito, hermanita, no es un angelito. Si recibiéramos a Cristo y ya nos hiciéramos ángeles, hermanos, ya no tendríamos que hacer nada aquí. Nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pero todavía tiene que pasar un tiempo, hermanos, hasta que este cuerpo corrupto se acabe. Porque tiene que morir. ¿Para qué? Para que entonces ya el cuerpo muerto, el alma sale del cuerpo. Y segunda de Tesalonicenses dice que al sonar la trompeta, ¿sí?, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el cuerpo va a ser levantado para ser glorificado, así como el Señor Jesucristo fue glorificado. Y recibiremos al Señor en las nubes. Y los que hayamos quedado, que somos de Cristo, que no hayamos muerto, pero somos de Cristo, ya no pasaremos por la primer muerte, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Este es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, escuche bien, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Vamos a explicar bien este pasaje. Fíjese cómo nace el pecado en nosotros. ¿Usted cree que el diablo es el que nos hace pecar? No. El diablo tienta, pero no te hace pecar. El que pecas eres tú. Escuche bien esto. Nosotros no podemos decirle, es que el diablo me hizo pecar. No. Porque por tu propia concupiscencia, escucha bien, ya lo que traes, eso que traes, la concupiscencia es, ¿qué es la concupiscencia? Todo lo malo que traes, toda tu maldad. Tú recibes a Cristo en tu corazón, tu alma se salva, pero todavía estás batallando ¿con quién? Con tu vieja humanidad, con tu viejo hombre. Y tiene que irse despojando, ¿verdad? Cada vez por medio del Espíritu Santo. Tienes que apagar, aplacar ese león que llevas dentro. Fíjese bien cómo nace todo. El pecado, ¿de dónde nace? Nace de los hombres. La concupiscencia, después que ha concebido, escuche bien, ¿sabe cómo concibe qué es una concepción? Es cuando se junta algo cuando se engendra algo, ¿no? Eso es una concepción. Cuando la tentación, escuche bien, llega la tentación a tu vida y cedes, o sea, tu maldad te seduce, cedes a la tentación, entonces engendras al pecado. Ahí es donde nace el pecado. ¿Me va entendiendo? A ver, es que el pecado no es nada más
que me ponen el pecado y yo agarro el pecado. No, el pecado nace de ti, hermano. Fíjese bien, el tentador tentó al mismo Jesucristo. La Biblia dice que Jesús nunca pecó, pero fue tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mientras usted no ceda a la tentación, no hay engendro de pecado, o sea, no hay luz de pecado. ¿Ya? Usted le puede tener un montón de pensamientos acá, ya está listo para pecar, listo, pero mientras no actúe, puede ser librado todavía del pecado. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? O sea, todo está, hermano, en que usted no engendre el pecado que lleva ese pecado de su misma concupiscencia. Dios tampoco nos tienta ni puede tentar a nadie. No diga que fue de parte de Dios, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Somos nosotros, hermanos, los que engendramos el pecado por nuestra misma maldad. Ni el diablo tiene nada que ver aquí, porque el diablo nada más te tienta y te pone una tentación, pero finalmente tú eres el que engendras el pecado. Aquí lo dice claramente. Y el pecado, fíjese, aquí está la consecuencia después. El pecado siendo consumado, o sea, después de que dio a luz, ya, o sea, da como resultado, ¿qué da? La muerte. La muerte espiritual. Y la paga porque la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento dice que el alma que pecare esa morirá. Punto número 3. Ya sabiendo esto, hermanos, entonces usted me dirá, bueno, pastor, ¿y qué pasa de los bebitos, de los recién nacidos? ¿A poco también pecan? ¿O traen maldad los niños recién nacidos? ¿Usted qué cree? Sí traen maldad. ¿Quién les enseñó a portarse mal? Nadie. Tú a un niño chiquito siempre le enseñas a portarse bien. Porque un niño chiquito es caprichoso, un niño chiquito es berrinchudo, ¿quién le enseñó todo eso? Nadie. Ahora, mi pregunta es, ¿un niño chiquito de 3 años puede pecar? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Salmo 51, 5 dice, fíjese nada más, aquí lo que dice. Vamos a ver primero si hay maldad, antes de que haya, para ver si hay pecado en los niños o no hay pecado en los niños. Vamos a ver si hay primero la maldad, porque sin maldad no se concibe el pecado. ¿Ya? Salmo 51, 5 dice, he aquí en maldad, aquí lo dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero todavía no está, no es que haya pecado desde que recién nacido. Aquí no está hablando de que recién nacido ya pecó, está hablando del pecado de su madre. Pero en maldad fue concebido, en maldad fue formado. Entonces, hermanos, ya desde niños, desde más pequeños, desde recién nacidos, ya está esta maldad en los genes, ¿verdad? Viene de los genes, de generación en generación. Y como también hemos podido ver que los abuelos, bisabuelos, los pecados de los abuelos luego vienen
a llegar hasta los nietos, bisnietos, ¿verdad? Por ejemplo, el abuelo fue alcohólico, estuvo en la brujería y todo eso, y luego llega una línea. El abuelo fue mujeriego, fue esto, fue lo otro, y luego en la línea sigue esa línea donde solamente puede ser rota por el poder de Jesucristo. Y también hay herencias genéticas de enfermedades que también, si los abuelos fueron diabéticos, también luego hasta los nietos son diabéticos, y los bisnietos, hasta la tercera y cuarta. Dice la Biblia, yo visito la maldad de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuando tú amas a Cristo, escucha bien, todo eso se rompe. Así que ya no te digas, tu abuelo fue así, tú también eres así. No, 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 no. Yo ya soy nueva criatura en Cristo. Y aunque tus parientes hayan sido esto o lo otro, ¿sabes qué? Tú eres nueva criatura en Cristo. Entonces, ¿desde qué edad se empieza a pecar, hermanos? Viendo el ejemplo de los niños, bueno, los niños no pueden pecar todavía porque no tienen esa conciencia de pecar. Se podrán portar mal, pero no pueden pecar, porque Jesús dijo que de ellos era el reino de los cielos. Entonces con esto contestamos la pregunta de que si pueden pecar. Un niño no puede pecar. Se portan mal, sí, hay maldad en ellos, sí hay maldad, pero ¿sabe qué? Si como no tienen conciencia todavía de su pecado, ya cuando el niño empieza a tener conciencia, a los 11, 12 años, ya es cuando, entonces, sí hay pecado en los jovencitos, sí hay pecado en las señoritas, que ya están conscientes. ¿Y desde cuándo se empieza a pecar? Vamos a verlo en la Biblia. Mire, Salmo 25:7 dice: de los pecados de mi juventud y mis rebeliones, no te acuerdes. Es una oración que está diciendo el salmista. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Entonces, desde los pecados, ¿desde cuándo? ¿De mi niñez? No. Joven que me escuchas, si tú no entregas tu vida a Cristo y te rindes al Señor Jesucristo, ¿sabes desde cuándo Dios empieza a contarte tus pecados? Porque Dios tiene un control. Tiene un acta, dice la palabra de Dios, de todo lo que has hecho en tu vida. ¿Pasaste tu niñez? Bueno, Dios no contó tu niñez porque todavía no tenías conciencia, pero empieza la pubertad, ¿verdad? Empiezas a saber ya lo bueno y lo malo. Entonces, desde ahí te empiezan a contar tus pecados. Desde los 11, 12 años te empiezan a contar tus pecados, hermano. Jovencito, Dios ya tiene una lista. Y desde que eres joven, imagínate, ¿cuántas taches tendrás en la lista de Dios? Si todavía tu vida no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, si no tienes frutos del Espíritu Santo, si no tu vida no está, no hay frutos de veras dignos de arrepentimiento, simplemente pues quiere decir que a lo mejor no eres ni cristiano ni cristiana. Y imagínate, todos tus pecados están ahí. Fíjese aquí, dice, no te acuerdes. ¿De qué no se tenía que acordar?
de sus pecados y de las rebeliones. Es una característica de los jóvenes que empiezan a desobedecer desde los 12 años. Bueno, hay unos que desde antes, ¿verdad? Y ahora se explica a usted el porqué de niños de 14, 13 años se meten a una escuela con un arma y les disparan a sus maestros y a sus compañeritos. ¿Tendrá conciencia? Sí, ya tiene conciencia. ¿Les contará ese pecado a estos menores? Sí, les contará su pecado. Entonces desde ahí, hermanos, empieza esta maldad, a nacer esta maldad en los jóvenes de la rebelión, de la desobediencia, de que ya no es tan fácil que los padres tengan el control de sus hijos. Ahí es donde empiezan. ¿Sí o no, padres de familia? Ya no le podías decir, cuando tenía 10 años, a tu hijo que tiene ahorita 13, 14 años, ya no es lo mismo, ya batallas más. ¿Por qué? Porque Dios conoce la edad en donde piensa a florecer el pecado. Por eso es que hay que traer a los jóvenes, hermanos. Por eso es que los jóvenes se tienen que involucrar en la obra. Y los padres tienen la responsabilidad de que sus hijos vengan a las reuniones de jóvenes. ¿Sabía usted que ha bajado en la reunión de los jóvenes? ¿Por qué? Porque los padres prefieren llevárselo a las fiestas, llevárselos al fútbol de los jóvenes. Hermanos, ¿sabes qué? Estás descomponiendo a tu hijo, a tu hija. Síguele así, al rato no me vengas a llorar de que mi hijo está en la cárcel, de que mi hijo robó esto, de que mi hijo hizo esto y hizo aquello. ¿Sabes por qué? Tú tienes la culpa, padre de familia, porque no traes a tus hijos, no los haces responsables. Hermanos, aquí es el lugar donde deben de estar sus hijos. Aquí es donde aprenden doctrina, aquí es donde aprenden a diferenciar lo bueno y lo malo. Donde aprenden a no ser rebeldes, donde aprenden a obedecer. Pero tú crees que llevándolos a la playa y echando relajo en la playa, ya entonces ya su vida ya va a ser más feliz. Te equivocas. Porque la vida, hermano, la vida, dice la palabra de Dios, ¿a dónde iré, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero tú, en vez de que se vengan a la Biblia, los dejas que se mezclen con el mundo, con las cosas del mundo, y en el mundo es donde está la maldad. Y lo estás ayudando más a despertar los males que ya trae dentro. Si hay responsabilidad de los padres, sí hay mucha. Punto número 5 dice: entonces cuando recibo a Cristo, ¿deja de haber en mí maldad? La pregunta, hermanos. Ok, ya conocemos que traemos la maldad desde el pecado de Adán hasta nuestros tatarabuelos y abuelos, pasó todo ahora sí a todas las generaciones, ¿no? Pero si yo recibo a Cristo, ¿deja de haber
la pregunta es, ¿deja de haber en mí maldad? Vamos a ver la respuesta. Salmo 51:2 dice, mire, en el Antiguo Testamento, el salmista, el rey David, estaba consciente de su pecado, de su vida, de maldad. El mismo David, que era conforme al corazón de Dios, escuche bien, dijo, Señor, límpiame. ¿De qué? De mi maldad. ¿Usted se cree más espiritual que David? Para decir todo está bien, yo no he pecado, como ciertas iglesias les dicen, pórtense bien, mijitos, no pasa nada, ustedes son hijos de Dios, Dios los protege, Dios los cuida, ¿verdad? Aquí no pasa nada, ustedes son santos, no pasa nada. Pues no. Tenemos que reconocer, hermanos, que mientras estemos en esta tierra, ¿sí?, no podemos ser perfectos. Aunque ya tiene a Cristo en su corazón, aunque usted ya viene a una iglesia, aunque usted ya tiene el conocimiento de Dios, todavía, hermano, tiene que limpiarse día con día, día con día. Cristo murió por sus pecados, ya lo limpió, sí, ya limpió su vida pasada. Toda su vida quedó perdonada. Ya no hay acusación contra ustedes. Ya fueron perdonados. Sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay un problema, o sea, su alma ya fue librada. Su alma ya fue librada de una condenación eterna. Pero todavía hay algo, ¿sí?, que queda en usted, que tiene que morir. Ya lo vimos el tema pasado. ¿Qué tiene que morir? Su alma tiene que nacer de nuevo. Tiene que salir, ¿verdad? Esa nueva vida. Pero para esto su concupiscencia tiene que ir muriendo. Dice el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque David pecó, o sea, le venció la tentación y cayó. Engendró un pecado. Y no nada más fue un pecado de infidelidad, sino también fue un pecado de homicidio, imagínense nada más. Primera de Juan, ahora vamos al Nuevo Testamento. Para que no me diga, es que eso era en el Antiguo Testamento y pues por eso no era limpiado y había que pedir perdón a cada rato. No. Escuche bien. Primera de Juan 1:9 dice, ya a los cristianos, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si usted llegara en algún momento caer en alguna tentación, la que sea, de mentira, de rebeldía, de avaricia, del pecado que usted me quiera, se cayó en algún pecado, dice, Dios es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Él prometió limpiarnos con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Pero usted dice, aquí dice la palabra, ¿puede perdonarlo? Claro que puede perdonarlo y limpiarlo de toda, ¿qué? Fíjese nada más, maldad, porque Dios sabe que todavía hay maldad en nosotros. Si no, entonces ¿para qué nos dio este versículo? Él nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya nada más confiesa tu pecado al sacerdote y ya. No, es que hay maldad. Y Él es fiel y justo, pero tienes que confesar tu pecado. Y ser específico, ¿sabes qué? Ofendí a este hermano, ofendí a una hermana, ¿sabes qué? Dije una grosería,
Ahorita vamos a hablar acerca de esto, de lo que también la maldad de la lengua que hay en la lengua. Es un miembro pequeño, pero es el más peligroso. Escucha bien, es el que más contamina, es el más peligroso y es el que puede ser inclusive influenciado por el mismo infierno si no tienes el control del Espíritu Santo en tu lengua. Pastor, usted está exagerando. No. Punto número 6. ¿Qué le sucede al cristiano cuando persiste en pecar? Escuche bien. Cuando persiste en pecar y no confiesa su pecado. Tú dices que eres cristiano, tú dices que amas a Dios. ¿Qué le sucede al cristiano? Entonces, si persiste en pecar y no confiesa sus pecados, aunque haya sido ya limpiado con la sangre del Cordero y todo esto, hermanos, escúcheme bien esto y grábeselo bien. Ezequiel 18:24. Aquí nos abre algo increíble. Dice, mas si el justo, a ver, le repito, ¿de quién habla aquí? Del justificado, ¿sí o no? ¿Quién es un justo? El que ha sido justificado. ¿Quién ha sido justificado? El que ha creído en Cristo, el que lo ha recibido en su corazón, ¿sí o no? Un hijo de Dios, ese es el justificado. Si el justo se apartara de su justicia, o sea, de la justicia de Dios, y cometiere ¿qué? ¿Cometiere qué? Maldad, porque todavía hay maldad ¿en quién? En él, ¿verdad? Y cometiere maldad, porque si no hubiera maldad en él, entonces no cometería tal maldad. Pero si cometiere maldad e hiciere, o sea, ahí está la concupiscencia, o sea, si engendra el pecado, si esa maldad se concibe y se concibe el pecado, ¿qué dice ahí? E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. O sea, ¿quién es el impío? Los de allá, ¿verdad? Los que viven impíamente, los que no viven en una piedad, sino en una impiedad. Ese es el impío, el que vive impíamente, o sea, vive como un hijo del diablo, vaya. Ese es el impío, que se dice ser religioso, sabe la Biblia, sí sabe la Biblia, va a la iglesia, pero vive, actúa y piensa como un hijo del diablo. Y dice aquí, conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, si esto es lo que hiciere, aquí se hace una pregunta, ¿vivirá él? ¿Tendrá el derecho de vivir? Dios dice, ¿tendrá el derecho de vivir? Ninguna de las justicias que hizo, escuche bien, ponga usted, que fíjese nada más. El justo hizo buenas obras, sí, hizo buenas obras, tuvo buenas obras en su inicio, ¿verdad? Se portaba bien, venía a la iglesia, tenía un deseo, una pasión por servir a Dios, por hacer su palabra, por buscar a Dios con todo su corazón, pero empezó a actuar impíamente, empezó a creerse, empezó a entrar soberbia, ya no pensaba en los demás, empezó a pensar en él nada más.
ya empezó a decir groserías, ya no las decía. Todo lo que hizo, mire, todas las justicias que haya hecho, le serán, más bien dicho, ninguna de ellas le serán tenidas en cuenta. Imagínese nada más. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por ello morirá. No tiene el derecho de seguir viviendo. Y aquí, hermanos, aquí es porque luego muchos que se han llamado hermanos se han tenido que adelantar. Y también podemos aplicarlo a una vida espiritual, a los que se creen justos, escuche bien, que se creen cristianos, que se creen aleluyas y que se creen lo mejor del mundo, pero viven impíamente. Entonces quiere decir que nunca fueron cristianos y también morirán. O sea, también espiritualmente están muertos. Tanto se puede tomar literal, sí, literalmente como está escrito, de una muerte física, como también se puede tomar una muerte espiritual. Hermanos, con Dios no se juega. No podemos jugar a la iglesia. Si usted quiere jugar a la iglesia, hay muchas iglesias donde le apapachan el pecado, donde no le dicen nada, donde no hay problema, puedes acostarte con tu novia, no hay problema, puedes decir groserías, no hay problema, puedes vivir tu vida como tú quieras. Y son las más grandes y las que más abundan. ¿Por qué cree que se llena la iglesia? La Biblia dice que estrecha es la puerta y que pocos son los que entran en ella. Y amplio, estrecho, no, estrecho es así, ¿verdad? No, amplio, grande, enorme, es el camino que lleva a la perdición. ¿Cuál escoge? Hermanos, o entramos en lo correcto de Dios, en lo que Dios demanda. Nos va a costar, claro. Pero finalmente Dios nos dará la corona. Una corona nos espera. Porque el que pone su mirada en los bienes de este mundo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Seguimos? ¿Quiere más? Amén. Punto número 7. ¿Qué hace Dios cuando ve mucha maldad ya? ¿Qué va a hacer Dios, hermano, con esas naciones? Con esas naciones donde han levantado estatuas de Satán, como ahorita en el internet abundan, cómo han levantado adoradores, adoración a Satanás. No, en Estados Unidos hicieron una estatua de Baphomet ahí.
y fueron ya abiertamente al público a adorar al diablo. Más de 700 personas. Y en diferentes partes del mundo hay iglesias satánicas. ¿Usted cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Viene el juicio divino. Jonás 1:2 dice, mire lo que hace Dios. Levántate y ve al Nínive, aquella gran ciudad, porque estos del Nínive han llegado al extremo de su maldad. Y dice, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Pregona. Dios va a levantar en estos tiempos, hermanos, predicadores temerosos de Dios, temerosos de su palabra, que aman a Dios con todo su corazón. ¿Y qué les dice? Pregona contra ella, porque ya la maldad ha subido a la presencia de Dios. Hermanos, se lo digo de una vez, se van a levantar en estos tiempos, ya se están levantando siervos temerosos de Dios, siervos que hablen fuerte, que hablan determinante, siervos de Dios que enfrenten el pecado contra congregaciones, porque de Dios no se burla nadie, porque Dios viene por una iglesia pura y sin mancha, no viene por una prostituta, no viene por una que se ha revolcado y acostado con el mundo y con los placeres del mundo. Dios viene por una iglesia guardada, limpia y pura. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios tiene que actuar, no se va a quedar con los brazos cruzados, se va a pregonar las buenas nuevas, se va a pregonar la voluntad de Dios, se va a pregonar quién es Dios, se va a pregonar que con Dios no se juega, se va a pregonar que han pecado contra Dios, se va a pregonar que han metido el mundo a la iglesia, que han metido la hechicería a la iglesia. Eso es lo que se va a pregonar, el arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, que han dejado su primer amor. Ha subido su maldad delante de mí. Punto número 8. Él sabe, más bien dicho, el saberse, ahora sí, fíjese bien aquí, el saberse toda la Biblia garantizará que ya nos libramos de la maldad que llevamos dentro. Tampoco, hermano. Usted puede ser una enciclopedia bíblica aquí en su mente, pero eso no le garantiza que su maldad sea librada. Le voy a hablar acerca de Lucas 11:39. Dice, pero el Señor dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro. ¿Quiénes eran los que tenían el conocimiento de Dios? Los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús. Eran los religiosos. ¿Conocían a Dios? Sí. ¿Conocían sus preceptos? Sí. Tenían la Torá. Pero dijo Jesucristo mismo, les dijo, pero por dentro estás lleno de rapacidad. ¿Y de qué? Maldad. Ahí está la maldad.
¿Pueden prender tantito el clima de acá, por favor? Él busca, vamos a ver al punto número 9, perdón. Punto número 9 dice, el buscar a personas llenas, escuche bien, no, mira, yo me voy a pegar a este hermano porque este es espiritual, ¿verdad? O yo voy a ir con ese predicador porque ese tiene una unción que me la va a pegar. Yo quiero de esa unción. El buscar a personas llenas del Espíritu Santo significará que me haré más espiritual y ya no seré malo. Tampoco, hermano, ni por ahí. Mire lo que dice Hechos 8 del 19 al 23. Aquí se habla de un caso, escuche bien, después de la muerte de Esteban, de uno de los discípulos de Cristo. Acuérdense que Esteban vio los cielos abiertos y ¿qué vio? Vio al Padre, ¿verdad? Y vio al Hijo y los cielos abiertos, y en ese momento lo apedrearon y lo mataron, ¿verdad? Los que estaban en contra de la doctrina de Cristo. Lo mataron. Después de esto hubo una persecución terrible en este periodo, porque Saulo, que fue Saulo, que antes perseguía a la iglesia, bueno, en ese tiempo andaba pero persiguiendo, arrastrando a los cristianos, encarcelándolos y matándolos. Se vino una persecución terrible en Jerusalén. Entonces, los discípulos se dispersaron por diferentes ciudades. Uno de ellos fue Felipe, uno de sus discípulos, el cual fue a Samaria. Y ahí en Samaria encontró a un hombre que practicaba las artes mágicas y pregonaba que lo que hacía era en el nombre de Dios. O sea, engañaba a la gente. Y decían, este es el poder de Dios, y usaba las artes mágicas para engañar a la gente. Mire desde dónde se viene vislumbrando esto. Se llamaba Simón, no era el Simón Pedro. Era el mago, era un mago. Entonces, por sus artes mágicas él decía, este es el poder de Dios, observen cómo levantó esta mujer, y empezaba ahí me imagino ahí a hacer todos sus artes de magia. Pero él decía que lo hacía en el nombre de Dios, y no era cierto. Entonces, cuando llegó Felipe, lleno del Espíritu Santo, entonces vino Pedro y Juan, lo alcanzaron ahí en Samaria, en esta ciudad, donde primeramente Felipe empezó a pregonar. Él sí empezó a pregonar las buenas nuevas, empezó a predicar de Cristo, empezó a predicar del Evangelio, y se convertían muchos. Y cuando llegó Pedro y Juan ahí a Samaria también, a juntarse con Felipe, dice que los que habían recibido a Cristo imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces este Simón, fíjese lo que pasó. Simón ya había andado con Felipe cuando vio que estaba anunciando él anduvo con los apóstoles, y el Simón dice que creyó. Este mago creyó y hasta anduvo con los apóstoles y presenció los milagros que hacían los apóstoles, y que cuando ellos imponían las manos recibían el Espíritu Santo. Entonces el mago, este Simón, le dijo,
dame de ese poder para así también yo imponer mis manos y que reciban al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero aquí el error fue que les ofreció cash. Les ofreció money. Dame de ese poder. Aquí están los billucos, aquí. Dame de ese poder. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Sabes qué? Vamos a ver qué pasó. Diciendo, dame a mí también de este poder. Ahí 8, 19, 23. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, esto me va a generar más money. Entonces Pedro se lo volteó, ¿verdad? Y le dijo, me imagino a Pedro, se le quedó viendo, bueno, ¿y este qué se cree? Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, fíjese, ¿de qué se tiene que arrepentir? Él ya había creído, escuche bien, creyó en el Evangelio de Cristo. Y se tenía que arrepentir de su maldad y todavía seguía con su vieja vida de mago, ¿sí o no? No se había arrepentido del todo. Y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, mire cómo así lo escaneó, así Pedrito lo escaneó a este Simón. En hiel de amargura y en prisión ¿de qué? De maldad. Veo que estás. Su maldad dominaba al individuo este. Así que no podemos decir, hermanos, que lo bueno, lo malo, ya nada más porque yo esté, que me unja el ungido de Dios, ¿verdad? Para que ya yo me... Pues, no, hermano, ¿por qué? Porque la maldad está en la concupiscencia. Tú te puedes ir con el apóstol de los apóstoles, si quieres, y que te imponga las manos para que seas un santo y un ángel. Pero ¿sabes qué? No. Esa no es la solución. Punto número 10. Escuche bien, esto es un punto bien importante. Un cristiano que maldice, escuche, ¿lo estará usando el Espíritu Santo? Y no nada más hablo de esa maldición como la de ciertos presidentes, ¿verdad? Que luego maldicen. El que maldijo a Israel, ahí estuvo su consecuencia. ¿Prosperó? No prosperó. Y así muchos, ¿sí? Así muchos, ¿verdad? Que han maldecido. Aún que se dicen ser cristianos y apóstoles todavía de la prosperidad, levantando maldiciones a otras iglesias y a otros que se han venido en contra de su doctrina. Estos tendrán entonces de verdad el Espíritu, tanto que mencionan al Espíritu Santo y hasta hacen libros que dicen buenos días Espíritu Santo. Libros que dicen bienvenidos Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo, pero maldicen, ofenden. ¿Estará el Espíritu Santo ahí? Cristianos que dicen groserías, ¿estará el Espíritu Santo ahí?
cristianos que repelan, hijos cristianos que le repelan a sus padres, ¿estará el Espíritu Santo ahí? Vamos a ver Santiago 3:6. Dice ahí, y la lengua es un fuego, un mundo, escuche bien, de maldad. De todos tus miembros, hermano. O sea, ya no es ya tu carne, tus deseos apasionados y tu... No, hermano, la lengua es más peligrosa de lo que puedes creer. Es como un cáncer, ¿sí? La lengua está puesta entre nuestros miembros, o sea, quiere decir que es la más pequeña. Pero fíjese, a pesar de pequeñita, contamina todo el cuerpo. Y dice que inflama tanto no nada más el cuerpo, sino también todo lo que está a tu alrededor. Así es de poderosa, de contaminante, que puedes contaminar toda la creación. O sea, todo el mundo, la rueda de la, aquí habla de la rueda de la creación, imagínense. Y ella misma, escuche bien, si no es controlada por el Espíritu Santo, al momento que usted habla, ¿quién controla su lengua? No me diga que cuando usted está enojado, el Espíritu Santo está controlando su lengua. Eso que se lo crea su abuelita. Ella misma es inflamada, ella misma, la misma lengua, es influenciada por el mismo infierno. No debería haber cristianos groseros, no, ni maldicientes, ni injuriadores, no debería, pero los hay. Salmo 35:28, mire lo que debe de hablar, esto es lo que debe haber en una boca de un cristiano. Grábeselo bien, póngaselo así en el techo de su cama, cuando abra los ojos, antes de que diga algo, vea este versículo. Mi lengua hablará de tu justicia, la justicia de Dios. Mi lengua hablará de tu alabanza los domingos. ¿Dice así? Todo el día. Quiere decir todas las 24 horas, de lunes a domingo, los 365 días del año. Bueno, si es bisiesto, bueno. Así que ya deja de andar de criticón, de mal hablado, de blasfemo. Si tu hablar no edifica, mejor ponle un zipper, porque es más sabio el callarse, porque si le das rienda suelta a tu lengua, la mazacuata que salió allá en mi rancho se queda cortita, hermano, se queda chiquita, se queda cortita.
y vas a envenenar, en vez de edificar, vas a envenenar a todo el mundo, vas a contaminar a todo el mundo. Entonces, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Están muy serios. Filipenses 4:8. Ahora, aún todavía nuestros pensamientos, ¿en qué debes de pensar? Porque primero piensas, ¿verdad? Luego hablas. Pero hay gente que habla sin pensar, ya dijiste lo que no tenías que decir. Filipenses 4:8, también ponlo así en el techo de tu casa, de tu cuarto. Por demás, hermanos, ya no estés pensando de que te dijeron, que te agredieron, que me las va a pagar, que esto, que el otro, ¿verdad? La venganza, ¿verdad? Es dulce. Esto es lo que debes de pensar. Todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero, hermanos? Y una vez dimos una clase, un tema que se llamó Buscando la verdad. ¿Qué es lo qué es? Cuando buscas la verdad, ¿qué buscas? Aquí está la verdad. Y ya no hay más verdad. Cristo es la verdad y la vida. Entonces busca lo que es verdadero. Busca a gente que tienen la verdad, que conocen la verdad y actúan en la verdad. Ya deja de salir con el pitirijas, cuijas, como dice. Ya deja a tu vecina Toña Machetes allá, que nada más te da puros malos consejos. Dice, todo lo justo, escucha bien, todo, ¿qué vas a pensar? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, o sea, todo lo que es bueno, hermanos, lo que procede de lo bueno. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Entonces, ¿por qué sigues odiando? ¿Por qué sigues pensando mal del hermano o de la hermana? Ya deja eso. ¿Tú no lo vas a cambiar? ¿Por qué no mejor oras por él y dejas que Dios actúe? ¿O te crees más que Dios para cambiar a la gente? No la vas a cambiar. Solamente Dios puede cambiar esa maldad. Tú busca a Dios y deja que Dios actúe en aquel que te ofendió, en aquel que te dijo, en aquel que te hizo fraude, en aquel que, ya deja de pensar en eso, en aquel que te quitó el terreno, en aquel que te quitó la casa, en aquel que te robó y que te chocó tu carro, en aquel que, ya deja de pensar en eso. No vas a arreglar nada. ¿Por qué no mejor encomiendas la causa a aquel que está en el trono y que lleva toda tu justicia? Porque si tú haces, entonces Dios va a cruzarse de brazos. Si tú te adelantas y empiezas a hacer tu voluntad, Dios no va a hacer nada en el corazón de esa gente que te odia, en el corazón de esa gente que te ha robado, en el corazón de esa gente que ha hablado mal de ti, en el corazón de esa gente que te odia. Dios no va a hacer nada. ¿Sí? Tú, así, llegas a tu casa, que te dijeron, que hablaron, que te hablaron, que te maldijeron, que esto, que el otro. Señor, yo no me guardo nada en mi corazón. Señor,
yo encomiendo toda causa tuya que lleva mis causas. Señor, yo vengo, te adoro, Señor, en esta noche, y antes de dormir me pongo a cuentas contigo, oro y confieso mi pecado, Señor, y estoy en paz contigo, y en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces sentir confiado. Y duermo como un angelito. Y te levantas alegre, contento, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Y aquel que te hizo fuchi, hola, ¿qué tal? Y Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Y sabes qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ascuas de fuego sobre tu enemigo. Pero tú no te dejas porque eres macho, ¿verdad? Camacho, macho Camacho. Es el momento, hermanos, que el Espíritu Santo empiece a cambiar a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Ya casi terminamos. ¿Qué destino les espera entonces a aquellos que, llamándose cristianos, fueron hacedores de maldad? Imagínate esos que vivieron dizque una vida cristiana, fueron los domingos a la iglesia, no hubo cambios en su vida, siguieron diciendo groserías, pecaban y ni siquiera les redarguía ese pecado, y no, pues todo está tranquilo, todo está en paz, y todo paz, 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 peace and love con todo el mundo, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todo el mundo nos amamos, finalmente Dios va a perdonar a todos, a nadie va a enviar al infierno. Sus cuernos que le salen por acá y la cola por acá. Es lo que se imaginan. Pero Dios dice en su palabra que hay un juicio, que manos horrendas es caer en manos, horrenda cosa, perdón, es caer en manos del Dios Todopoderoso. Y con Dios no se juega. ¿Qué destino les espera a aquellos que, llamándose cristinos, fueron hacedores de maldad? Porque cristianos no fueron, O sea que nunca vencieron las tentaciones, dieron rienda suelta a sus pasiones, sus desenfrenos. Los jóvenes, en vez de huir de las pasiones, se meten en las pasiones más todavía, y más en el mundo. Entonces le declararé, Mateo 7:23, son palabras de Cristo. El día que ya te mueras, porque algún día tienes que morirte, ¿sí? Y no el hecho de que seas joven te garantiza que vayas a vivir muchos años. Entonces les declararé, nunca te conocí, apártense de mí, hacedores de qué, hacedores, o sea que siempre hicieron y complacieron su maldad. Por último, si ya soy cristiano y me cuesta trabajo dejar, escucha bien, aquí está la consolación, hermano. Ya te exhorté por medio de la palabra, ya viste que la maldad puede acarrear maldición a tu vida, inclusive se puede jugar tu vida eterna, estás jugando con tu vida. Y si ya soy cristiano y me cuesta trabajo dejar de hacer lo malo y termino finalmente pecando, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, arrepiéntete, aborrece la maldad que hay en ti. Esto es lo que tienes que hacer, hermano. Arrepentirte y aborrece la vida que llevas. Aborrécela porque no le agrada a Dios. Si tú te has identificado con
con esta palabra y te ha caído a tu conciencia, el Espíritu Santo te está redarguyendo, ¿sabes qué? Arrepiéntete y aborrece la maldad que hay en ti y en el mundo. Ya deja de excusarte que mi esposa me hace pecar, que esto me hace pecar, que esto, que el otro. Deja de excusarte. Y ya, ¿sabes qué? Arrepiéntete de lo que hay en ti y lo que hay en el mundo. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Escucha bien. ¿De veras amas a Dios? Ama la justicia de Dios. Es que vas a dejar que la justicia de Dios de ahora en adelante intervenga en todos tus casos, en toda la gente que te odia, en todos los que los que te deben o que te deben dinero o que te transaron o que, ¿sabes qué? Ama la justicia de Dios. Es que pongas a Dios sobre todas las cosas y que lo dejes actuar en su justicia. Aborrece la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, hermano. Por eso cantamos esos cantos alegres y contentos. Óleo de alegría, hermano. El Espíritu Santo es un óleo de alegría, porque el cual tú no vas a preocupar ya de ahora en adelante por tus enemigos, porque tus enemigos, así como han sido derribados como los muros. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice Juan 12:25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si tú pensabas que era mejor tener amor por los bienes de este mundo, estás equivocado. Aborrece esta vida y empieza a amar lo que verdaderamente vale la pena, que es a Dios. Y también, ¿qué tienes que hacer? Confiesa tu pecado, hermano, desde ahora en adelante. Vive una vida limpia, confiesa tu pecado, límpiate de la maldad, hermano, que traes. No digas, es que yo soy bueno, es que yo no peco. ¿Sabes qué? Eso es soberbia. El mismo diablo está actuando ahí. Pero cuando tú reconoces, tú confiesas, Señor, yo te he ofendido con mi vida, te he ofendido porque no he sido obediente, no he obedecido a los pastores, no he obedecido a mis padres, he hecho cosas indebidas, yo confieso mi pecado, ¿verdad? Y entonces pide y límpiate de tu maldad continuamente, hermanos, de aquí hasta que Cristo venga, para que cuando venga el esposo, hermano, cuando venga Cristo, Jesucristo, te halle limpio, confesado. Y entonces esto debe de ser por medio de Jesucristo. Primera de Juan 1:9 dice, ya con esto terminamos, con este versículo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, si en esta mañana, en esta tarde me dices que tú no tienes pecado, que tú estás bien delante de Dios, que este estudio no es para ti, déjame decirte que estás engañado, porque la Biblia dice que si te engañas a ti mismo, quiere decir que esta verdad, hermano, que esta verdad no vive en ti. Si tú dices, yo estoy bien allá afuera, a mí no me tienen por qué decir que estoy mal, yo me regreso a donde yo estaba, porque ahí no me dicen, no me hablan de pecado, no me hablan de nada, y ahí estoy mejor. Nadie me dice lo que tenga que hacer. ¿Sabes qué? Te engañas a ti mismo. La verdad no está en ti. ¿Quién es la verdad? Cristo no está en ti. Si tienes a Cristo, hoy tienes la valentía de decir, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti.
Y dice, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme en esta hora y limpiarme de toda maldad. Agacha tu cabeza. Y también los que nos ven por internet, digan, Padre, hoy Señor, me he dado cuenta que todavía tengo maldad en mi vida, Señor. Y lo peor de todo es que no me había dado cuenta, Señor, que tenía que limpiarme. Yo pensaba que estaba bien por venir a una iglesia, porque pertenezco a tal iglesia, porque el pastor ha orado por mí. Hermano, hermana, eso no te quita tu maldad, ni te limpia. Pero hoy has entendido la misericordia de Dios todavía, que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para limpiarte en esta tarde. Jovencito, jovencita que me escuchas, Él es fiel y justo. No menosprecies las palabras que has escuchado en esta tarde. No las menosprecies. Considera tus caminos, arrepiéntete. Empieza a dejar que Dios obre ya, adulto que me escuchas, en las injusticias que te han hecho. Empieza a vivir ya una vida piadosa. Ya deja de ser mal hablado, ya deja el enojo, ya deja la ira. Son obras de la carne que van a acabar en destrucción, destruyéndote a ti y destruyéndote a los que te aman, a tu familia. Padre, hoy dile, yo me entrego a ti, a tu voluntad. Hoy ya no quiero ser igual. Hoy quiero cambiar mis actitudes. Pero ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Jesucristo, para que yo pueda vivir una vida conforme a tu voluntad y no a mi voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, yo, Señor, te confieso mis pecados, te confieso mi vana manera de vivir, y específicamente, ahí en tu lugar, dile qué pecados son. Tú los conoces, y ahí en el silencio de tu corazón, ve diciendo y confesando tus pecados. ¿Y sabes qué? Su palabra es poderosa para perdonarte, y la sangre de Jesús es tan fresca para que limpiarte de toda maldad.